También empiezo la grabación, entonces, muy buenas tardes a todos. Entonces, hoy vamos a trabajar en realmente aquí dice actividad 1, pero activity 1, pero es la activity 2. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar los verbos modales, act the doctor. So, welcome back to our weekly web conferences that we have. And so today we are going to work on the verb, the modal, and auxiliaries. Specifically, we are going to talk about modal verbs. So let's start. This is going to be short. This is going to be easy. So we are not going to have any problems with this. Entonces, esto va a ser bastante sencillo el día de hoy. La primera videoconferencia que tuvimos fue un poco más extensa por el hecho de que estábamos trabajando también la introducción o la presentación de la plataforma como una breve inducción a ella, ¿cierto? Pero hoy vamos a irnos directamente a la temática, que son los verbos. Vamos a trabajar gramaticalmente hablando, vamos a trabajar de los modal verbs, ¿ok? Pero la temática va en relación a la parte médica, at the doctor. Okay, so let's do it. All right, so no admiten otros auxiliares. No tienen pasado, ni participio pasado. No admite la partícula to del infinitivo, excepto have to, used to, and ought to. No admite la S en la tercera persona del singular, he, she, it. Sucede un error muy común al tratar de utilizar un verbo modal como el should o como el must o incluso como el can. Ahora, el can es un verbo semimodal que no lo vamos a manejar acá, ¿cierto? Se trabaja de manera diferente. Pero vamos a trabajar hoy lo que es el should, el must y el have to. Algo interesante sobre estos verbos es que no admiten ni el pasado ni el participio pasado. Es decir, si yo quiero, hagamos el ejemplo del verbo do, D-O, do. El verbo do significa hacer, pero resulta que el verbo do también es un auxiliar. Lo utilizamos en el presente simple para hacer preguntas o negaciones. Por ejemplo, si yo digo, I play football, y quiero decir que no lo juego, simplemente coloco I don't play football. O si quiero hacer una pregunta, do you play football? Ahí estamos utilizando el verbo do como un auxiliar. Cuando utilizamos el auxiliar no tiene ningún significado, ¿cierto? Sin embargo, el verbo do, además de ser verbo, además de ser auxiliar, tiene también una forma en pasado, que es el did, y una forma en su participio pasado que viene siendo el done. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Una breve comparación entre los verbos que son auxiliares, verbos principales, o aquellos verbos que son modales como el should y el must, que es lo que vamos a ver, y el ought to y el have to, que lo vamos a ver el día de hoy. No admiten eso, es decir, no se les puede colocar, no se puede coger el should y tratar de volverlo en pasado, porque realmente el should es should tal cual. Otra cosa que no permiten es la partícula to. ¿Qué sucede? A excepción de, obviamente, los tres que tenemos acá, have to, used to, and ought to, que son unos verbos que sí admiten esa partícula to, pero que, digamos, hace parte de su naturaleza como tal, que sí se lo utiliza, pero lo que es el can, lo que es el should, lo que es el must, son verbos modales que no admiten esa partícula to. ¿Qué significa eso? Que una vez utilizamos o escribimos el verbo modal,
Inmediatamente después de este viene el verbo principal en su forma infinitiva. ¿Cuál es la forma infinitiva? La forma natural del verbo. Entonces, to play, to walk, to talk, to write, to read, to buy, to sing, etc. ¿Ok? Entonces, sí, eso es lo que pasa con los verbos modales. Sí se puede colocar el verbo de manera directa en su forma infinitiva sin necesidad de colocarle la partícula to. Otra gran diferencia que hay entre los verbos modales y los verbos regulares es que no admiten la S en la tercera persona, en el singular, que es el he, she, it. Cuando yo utilizo el verbo do en la tercera persona, tendría que ir he does, she does, it does. Si yo utilizo el verbo play, entonces en tercera persona con el he, she, it se le debe agregar una S al verbo play y se convertiría en plays. ¿Cierto? Cosa diferente que ocurre con el should, el ought to, el must, que no se le debe agregar en la tercera persona una S. Eso quiere decir que el verbo modal se utiliza para todos los pronombres de forma igual, lo cual lo hace mucho más sencillo de aprender, ¿cierto? Muy bien. Vamos a continuar. Should and ought to. Los modales should y ought to indican una obligación moral, mas no necesidad. Should y ought to son sinónimos. Entonces, aquí el should, el ought to significa debería. Entonces, ¿se acuerdan cuando les decía que el do y el does, cuando hacen preguntas o negaciones, no tienen significado? Bueno, el should y el ought to sí tienen significado. Y significa debería. Lo utilizamos para aquellas cosas que no son necesidad. Es más, lo utilizamos regularmente es para dar sugerencias o consejos. Es debería. En la parte de abajo, en los ejemplos de abajo, dice debo, pero realmente es debería, ¿ok? Hay un error en la diapositiva, pero es debería. Entonces, you should ought to call your mother. You should, or I should, or I ought to go home now. Deberías llamar a tu mamá. You should. You ought to. Entonces, recuerden que ahí tenemos una barra lateral, ¿cierto? Paralela, perdón. Y eso nos indica que es que vamos a utilizar uno de los dos, no que vamos a utilizar los dos al mismo tiempo. So, you should call your mother, or you ought to call your mother. I should go home now, or I ought to go home now. Debería irme a casa. Deberías llamar a tu mamá. Lo utilizamos ¿para qué? Para dar sugerencias. Cuando yo digo, you should go home now, yo estoy hablando del hecho de que te sugiero, ¿cierto? Deberías irte a casa. No es una obligación porque quizás no tengo ninguna autoridad sobre la persona para decirle, vete para la casa. No es una orden, es una sugerencia. Quizás va a llover, quizás está haciendo muy de noche, quizás no hay camas donde dormir, ¿cierto? Entonces, you should go home now. You should. Es una forma muy polite, muy amable de decirle a la persona que debe irse a la casa. Entre amigos se utiliza, entre personas conocidas se utilizan, ¿no? No es una orden, es una sugerencia, más que todo. Ahora, veamos el must. Let's see must. Must sí es deber, debes. El modal must indica obligación, probabilidad o prohibición. You must see this movie. Tienes que ver esta película. Acá dice, tienen que ver esta película. Porque resulta que el you tiene las tres formas del español. Tú, usted, ustedes. Eso significa you. ¿Cómo hacen la diferencia? Bueno, primero el contexto. ¿Le estoy hablando a una persona? ¿Le estoy hablando a varias personas? Segundo, la persona a la que estamos hablando, ¿la conocemos o no la conocemos? ¿Cierto?
Y eso tiene que ver con el hecho de que, bueno, cuando yo utilizo you, yo puedo estar hablando de usted o tú, ¿cierto? No hay diferenciación en el inglés, así como la tenemos nosotros en el español. El español es un idioma un poco más complejo gramaticalmente hablando que el inglés. Es decir, que si usted aprendió español, tiene un buen chance de que pueda aprender el inglés porque es un poco más sencillo. No estoy diciendo que sea un lenguaje fácil, obviamente tiene sus complicaciones, tiene sus cosas en las que pues hay que trabajar, ¿cierto? Pero definitivamente, si se habla en términos de gramática, es mucho más sencillo que el español. Entonces, you must see this movie. Tienes que ver esta película. Aquí no estamos hablando de que es una obligación como tal oye, si no la ves, te vas a morir, ¿cierto? Pero sí es más fuerte que indicarlo con el should. Si yo digo, you should see this movie, or you ought to see this movie, estoy diciendo, deberías ver la película. Pero cuando realmente a nosotros nos encanta una película, nosotros le damos un tinte de obligación a cuando uno le dice, you must see this movie, tienes que ver esta película, tienes que ver esta película, ¿cierto? O sea, es tan buena que si te la pierdes, no sé en qué estás pensando. Ahora miremos, esa no es una obligación de vida o muerte. La que sigue tampoco, pero es mucho más delicada. Dylan must see a doctor immediately. Dylan debe ver un doctor o un médico inmediatamente. Aquí el contexto cambia un poco, ¿cierto? Cuando coloco immediately y coloco must, ya es algo que es de un poco más de cuidados. Es decir, es algo que requiere ya mayor atención y es una obligación. Eso no es una probabilidad. No estoy tampoco hablando de una obligación, perdón, de una prohibición, estoy hablando de una obligación. Es algo que la persona debe hacerlo porque eso sí puede llegar a ser algo de cuidado o de emergencia. Ahora, si el verbo must en su forma afirmativa es una obligación o es una probabilidad, el must en su forma negativa se convierte en una prohibición. Entonces yo puedo decir, you mustn't see this movie, or you must not see this movie. No debes ver esta película, pero es una prohibición, es una negación la que se le está haciendo a la persona y es una prohibición de peso, como el padre diciéndole al hijo de 8 años, quizás 7 años, que no puede ver una película que está calificada para niños de 15 años en adelante. Entonces, you must not see this movie. Por ejemplo, si usted está en un establecimiento público, if you are in a public space or in a public place, like a pub or a bar or a cinema, or even if you are in a mall, in a mall, right, or in a store, you cannot smoke or you cannot drink any alcohol if you are in this kind of public places. Well, if you are in a bar or in a pub, maybe you can drink some alcohol, but not inside a mall or maybe a store or a hairdressing salon, or you cannot do that. But if you cannot drink alcohol or if you cannot smoke a cigarette, then we use must. We can say you mustn't smoke here, or you must not smoke inside this place. No debes, no puedes fumar en este espacio o dentro de esta tienda o dentro de este lugar, ¿cierto? Que es un lugar público. No puedes. Ese must no se convierte en un debe, sino que se convierte semánticamente hablando, es decir, en su significado
se vuelve un no puedes. You must not smoke inside. No puedes fumar adentro. ¿Ok? Entonces, en su forma afirmativa expresamos una obligación o una probabilidad, pero en su forma negativa, el must se convierte en una prohibición. Ahora miremos el have to. Tener que. Indica obligación o necesidad importante. Usamos have to para hablar sobre una regla externa, situación o rutina. I have to do the homework. Tengo que hacer la tarea. We don't have to study next week. No tenemos que estudiar la próxima semana. Entonces aquí tenemos algo que también acá se convierte en una obligación o una necesidad, pero importante. I have to do the homework. Tengo que hacer la tarea. Tengo que hacer la tarea. Es una obligación. Me corresponde hacerla. Si no la hago, quizás me voy a meter en problemas. We don't have to study next week. No tenemos que estudiar la próxima semana. Entonces, si el have to se vuelve una obligación en su forma afirmativa, que habíamos hablado del must cuando estuviera en forma negativa, se convierte en una prohibición, ¿cierto? O en este caso, si acá es una obligación, entonces acá podemos hablar de que termina siendo lo opuesto. Si yo tengo que hacer la tarea y yo les digo I don't have to do the homework, entonces ya no tengo que hacer la tarea. Entonces deja de ser una obligación o deja de ser una necesidad importante para convertirse en algo que es opcional, ¿cierto? I don't have to do the homework. I'll do the homework only if I want to. Haré la tarea solo si la quiero hacer. Se vuelve una opción en lugar de una obligación. We don't have to study next week. No tenemos que estudiar la próxima semana. Muy bien, continuemos. Entonces, en cuanto a los verbos modales, aquí tenemos los verbos modales y modal verbs, shades of modality. Entonces, a modal verb is a type of auxiliary verb that expresses possibility, necessity, or obligation. Un verbo modal es un tipo de verbo auxiliar que expresa posibilidad, necesidad u obligación. Estamos aquí recapitulando lo que ya hemos visto para poder pasar ahora sí a un ejercicio. ¿Cuáles son las reglas principales? Ya las hablamos, pero vamos a recapitular. So we are going to summarize what we talked already about this topic. Rules to remember. 1. Most modal verbs cannot be used in past future tenses. Reglas para recordar. Los verbos modales no pueden ser usados en tiempos pasados o futuros. Segundo, or number 2, when used in third person, present tense modals do not have S ending. En la tercera persona no utilizamos la S, ni para el he, ni el she, ni el it. No utilizamos la S en la tercera persona para ninguno de los verbos modales. Por último, use not to make modals negative. Para hacer la negación de los verbos modales, simplemente que tenemos que colocar frente de ellos la palabra not. Y con eso los volvemos a hacer, los hacemos negativos, perdón. Aquí hay unos ejemplos, no vamos a verlos todos. Shall, may, can, ought, will, should, must, need, and dare. Ahí no está el have to, porque realmente el have es más un verbo semimodal que un verbo modal. ¿Por qué? Porque para hacer preguntas con el have to es necesario un auxiliar, es decir, que el have to por su propia cuenta no puede hacer preguntas ni puede hacer negaciones, sino que se tienen que hacer las negaciones con el
do y el does. Es por eso que le damos un verbo que es semimodal. Entonces tenemos shall, may, can, ought, will, should, must, need, there. Los que nos interesan, ought, should, and must. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. El siguiente ejercicio será utilizar el should, el ought to, el must o el have to para estos 5 contextos o 5 elementos o imágenes que vemos acá. La primera, A, una señora, una anciana que se presenta a una farmacia. B, vemos unas pastillas, son pills or tablets or capsules. C, a boy that is laying down on a bed with a thermometer. D, we have another person, and it is in an office, in a medical office, está en un consultorio, ese señor. And E, we have another guy here, another man, and he has some headache. So we are going to use should, ought to, must, and have to para crear oraciones, to build or write some sentences here. ¿Ok? Les voy a dar 30 segundos para cada una de las imágenes. Voy a dar 3 minuticos para finalizar este ejercicio. Bueno, lo pueden escribir en el chat y ahí vamos participando.
Muy bien, entonces vamos a darle inicio. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con la primera. Ya sé que algunos han ido participando. Vamos a revisar la primera de los que me han escrito. Listo. Entonces, you should go to the pharmacy. Han escrito unos. Voy a hacer una breve corrección acá. Si usted puede decir, deberías ir a la farmacia. Primero, el verbo deber ir infinitivo. You should go to the pharmacy. El verbo va infinitivo, no va ningún ing de por medio, ¿ok? You should go to the pharmacy, en primera instancia. Ahora, en segunda instancia, estamos hablando de que la persona ya está en la farmacia, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la primera, part A. Y estamos hablando de un ella, es ella, ¿cierto? Es una señora la que estamos hablando. Entonces, she must show her ID. Must show her prescription. A es she must show her prescription. María dijo she must buy her medicine. También se puede aceptar. Muy bien. Muy bien. She must show her prescription. Resulta que en Estados Unidos you shouldn't buy a medicine without a prescription. Bueno, ese también está bien, Chris. También está bien. Yo no le colocaría el should, le colocaría el must. Porque resulta que en Estados Unidos a ustedes no le van a vender cualquier cosa. Si ustedes no presentan la receta médica, que es el prescription, así como está ahí escrito, a ustedes no le van a vender ninguna receta médica, ningún medicamento como un antibiótico. Eso está prohibido incluso aquí en Colombia. Sin embargo, lo hace porque, pues, bueno, lo importante es vender, ¿cierto? Ese es el lema que se maneja acá. No importa si te hace daño con tal de que yo venda, que no debería ser así. En Estados Unidos le pueden quitar la licencia a una persona por hacer eso. ¿Ok? Entonces yo utilizaría el must. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo le colocaría, como se los he dicho anteriormente, she must show her prescription. La segunda, como el contexto no es muy claro, ¿cierto? Yo puedo decir a la persona, you should buy a pill. Or you should buy a tablet. Lo que quiero decir. You should buy a pill or you should buy a tablet, ¿ok? Muy bien. Ahora, I have to buy medicine. También está bien. I have to buy medicine. You should buy a pill. You should buy a tablet. Ahora hablemos de la parte C. ¿Cómo sería la parte C? You must lay down in bed. You must lay down in bed or you must stay in bed. O también puede ser you have to rest in bed or you must rest in bed. Muy bien. Ahora, ese you have to keep in your bed, no, you must, no, es stay. El verbo a emplear aquí es stay, lay down, or rest.
Keep in your bed, entiendo, es permanecer, pero para eso tenemos el stay, que es también permanecer, y es el más apropiado para utilizar en este contexto, ¿ok? You must rest in your bed. Your. Bueno, la persona que me acabó de escribir esto, your, es un posesivo. In your bed. Muy bien. Pasemos al D. D, parte D. D. No, yo que todo lo que vea que nombre mi mamá y de que mi mamá no se puede conectar. Entonces, he has to show his ID and insurance card. Cada vez que usted vaya a una cita, a un consultorio, un hospital o una clínica, usted debe mostrar su identificación y además de eso tiene que mostrar su tarjeta, debe mostrar su tarjeta de seguro. Muy bien, María. He has to have a medical appointment. He has to have a medical appointment. Tiene que tener una cita médica. El has. Ok, muy bien. Y por último tenemos acá la parte E. ¿Cómo sería la E? No hay problema, Edgar, no hay problema. Estamos aquí para aprender, no te preocupes. Muy bien. Por último. No. Bueno, acá hay algo importante. Recuerde que después del verbo modal debemos tener un verbo principal. Si yo digo he has to headache, solo estoy diciendo él tiene dolor de cabeza. No estamos utilizando el verbo principal. Estamos utilizando el verbo modal más no el... Recuerden que el verbo modal debe ir acompañado de un verbo principal. You have to go to the medicine. No. Medicine no es un lugar. Y si yo voy a ir, no. No. En este caso sería, y lo voy a escribir acá. Primero voy a escribir como yo lo tenía pensado. You should take a pill. Deberías tomar una pastilla. Ahora, también ese I should buy a pill for my headache también está bien. No, he has to have. No, he has to go to a doctor. He has to go to a doctor. Sería la corrección. He has to see a doctor, estaría bien. Has to go to a doctor, está bien. Acá había una. You have to go. You have to go where the medicine is. No quería escribirlo así porque es un poco más complejo de esa manera, ¿cierto? No solamente para corregir la frase que habían escrito ahí arriba. Ok, muy bien, está bien. He has to go to a doctor. O podemos utilizar he has to visit a doctor.